hemos enfrentado el miedo a la materia, Mammon, la culpa, Samael, y el caos, Azazel. Ahora nos confrontamos con el poder puro y desequilibrado, Satán, el adversario y acusador, que corrompe la energía de Geburá, severidad, fuerza, juicio. La esencia de Satán, el desequilibrio de la fuerza. En la tradición cabalística, Satán se asocia con la fuerza oscura que reside en la esfera de Geburá, o la contraparte del Kulipot. Geburá en su luz es la fuerza disciplinada, el juicio necesario, el límite y la capacidad de poner fin a lo que ya no sirve. Es la fuerza quirúrgica que corta lo enfermo para salvar el todo. Satán corrompe esta fuerza de dos maneras. La crueldad y la tiranía. Exceso de Geburá utiliza la fuerza del juicio para la destrucción activa, el sadismo y la tiranía. La persona se vuelve abusiva, excesivamente crítica, obsesionada con el control y utiliza el poder para dominar a otros. Este es el Satán tirano. La victimización y el miedo al poder, deficiencia de Geburá, causa un miedo paralizante al propio poder y a la confrontación. La persona es incapaz de poner límites, teme a la autoridad, y se siente continuamente víctima de la fuerza de los demás. Este es el Satán acusado. El veneno, el odio activo y la corrupción de la justicia. El ataque de Satán se centra en la capacidad del alma para ejercer un poder justo y límites saludables. La destrucción por placer. La energía de Satán es la destrucción sin propósito redentor. A diferencia de la fuerza de Geburá, que destruye para crear un espacio nuevo, Satán se deleita en el dolor, la miseria ajena y el caos destructivo. Esto se manifiesta como el deseo de ver fracasar a otros, envidia activa, la crueldad verbal o el abuso emocional. La corrupción del juicio. Satán toma la lógica implacable de Geburá y la convierte en una acusación constante y distorsionada. El alma bajo su influencia es incapaz de ver la verdad de una situación, obsesionándose con los errores o faltas propias y ajenas. La vida se convierte en un tribunal de justicia sin misericordia. El miedo a la confrontación. Si el alma es incapaz de acceder a su Geburá, su fuerza de límites, Satán la mantiene en un estado de victimización crónica. La persona no puede decir no, no puede enfrentar la injusticia y permite que otros la pisoteen. Esto es tan destructivo como la tiranía, pues permite que el mal actúe por omisión. La destrucción de la autoridad interna. Satán busca desmantelar el asiento de la autoridad interna del alma, impidiendo que el individuo se convierta en el amo de su propio destino. El vínculo con el juicio de Samael, la culpa de Samael y la destrucción de Satán se retroalimentan. La culpa por un error, Samael, se convierte en la autoflagelación destructiva y la condena sin fin, Satán. El alma se castiga a sí misma con la misma crueldad que Satán usa contra otros. La tiranía emocional. El príncipe utiliza la fuerza de Geburá para imponer la propia voluntad mediante el abuso emocional, el control y la manipulación. La persona cree que su poder radica en el miedo que infunde en los demás, en lugar del respeto que inspira, el poder de Tiperet. Esto crea relaciones basadas en la sumisión, no en el amor. El rechazo al mentor. Satán odia la autoridad legítima y el aprendizaje bajo la disciplina. El alma bajo su influencia tiende a rebelarse contra mentores, jefes o figuras de autoridad benevolentes. La persona se siente atacada o disminuida por cualquier crítica constructiva, lo que bloquea su crecimiento y madurez. El ataque de Satán se manifiesta en el desequilibrio de la fuerza. O eres demasiado débil para defenderte o eres demasiado duro y te conviertes en un tirano. En ambos casos, el resultado es la destrucción de la paz y la justicia. 1. El uso tóxico del conflicto. Geburá es la esfera del conflicto necesario para el crecimiento. Satán corrompe esta necesidad, transformándola en una adicción al drama y la confrontación estéril. La adicción al drama. Satán impulsa al alma a buscar o crear conflicto constante. La persona se siente viva solo en el medio de una disputa, un chisme o una crisis emocional. Este drama constante drena la energía de los demás, como un vampiro psíquico, y evita el trabajo interior difícil de la paz y la introspección, la táctica de Asmodeus. La confrontación por placer. El alma no busca resolver el problema,
sino demostrar que tiene razón y que el otro está equivocado. Satán convierte el diálogo en una batalla donde la meta es la humillación y la aniquilación del adversario, no la búsqueda de una verdad superior. La inversión de la culpa. El tirano bajo Satán nunca asume la responsabilidad de sus actos destructivos. Siempre encuentra un chivo expiatorio o una justificación para su crueldad. La crueldad es vista como una justicia necesaria o una respuesta provocada, manteniendo la ilusión de la propia rectitud. 2. La parálisis del límite, el Satán acusado. Si el alma rechaza el poder de Geburá por miedo o culpa, el eco de Samael, Satán la mantiene en un estado de victimización pasiva. Incapacidad para decir no. La persona es incapaz de establecer límites sanos en el trabajo, las relaciones o las finanzas. Temen que un no cause un conflicto o una pérdida de amor. Esta falta de límite invita al abuso y al drenaje energético por parte de los demás, confirmando la creencia de que son débiles. Miedo a la autoridad propia. El alma no puede aceptar que tiene el derecho de decidir, de juzgar y de actuar con fuerza. Siempre busca permiso o aprobación externa, delegando su poder. Esto evita la madurez y la soberanía de Tiperet, el yo superior. La ira reprimida. La ira, la fuerza bruta de Geburá, no es procesada ni utilizada para establecer límites. En cambio, se reprime y se convierte en resentimiento, amargura y enfermedad, que finalmente explota de forma descontrolada e inadecuada, el caos de Azazel en acción. 3. El ataque al propósito y a la estructura. La fuerza de Geburá es necesaria para la defensa del propósito, Tiperet, y la disciplina, Od. El sabotaje de la disciplina dura. Toda gran manifestación requiere una disciplina rígida, Geburá. Satán sabotea la disciplina, haciendo que el alma la perciba como una tiranía externa o un castigo sin sentido. La persona se rebela contra las rutinas necesarias para el éxito. La destrucción del legado. Satán busca la aniquilación del esfuerzo a largo plazo. Esto se manifiesta en la autodestrucción de logros, la destrucción de relaciones estables o la anulación de contratos importantes por un ataque de ira o de orgullo. El alma se asegura de que nada duradero o seguro permanezca. La liberación de Satán requiere integrar el poder y el amor, aprender a ser tan compasivo como fuerte, y usar la fuerza de Geburá para proteger, no para destruir. El control es el lenguaje primario de Satán. Él toma la necesidad legítima de estructura y orden, Od y Geburá en equilibrio, y la convierte en una tiranía obsesiva que destruye la libertad y la misericordia. 1. La tiranía del ideal y la rectitud. Satán toma la necesidad de Geburá de ser justo y la transforma en una rectitud moral inflexible que no admite el error humano. El juicio sin misericordia. La persona se obsesiona con la imperfección propia y ajena. Utiliza su intelecto, Od, para construir un sistema de reglas tan rígido que nadie, ni siquiera ellos mismos, puede cumplir. Esto es el juicio implacable que destruye el amor, Chast. El alma se siente moralmente superior y utiliza este pedestal para condenar a los demás. La necesidad de castigo. La manifestación más tóxica es la necesidad activa de que otros sufran las consecuencias de sus errores. Satán se deleita en la venganza y en asegurar que la justicia sea dolorosa y pública, impidiendo el perdón y la redención. Esto se disfraza de justicia, pero es puro sadismo. El miedo a la imperfección propia. El alma tiránica se niega a admitir un error o una debilidad, ya que esto destruiría su fachada de rectitud. La crítica interna es brutal, y cualquier fallo es manejado con autocastigo severo, el látigo de Samael, impulsado por Satán. 2. La microgestión y la asfixia del entorno. La necesidad de control de Satán se extiende al entorno y a las relaciones, asfixiando la creatividad y la autonomía. El control de la vida ajena. El tirano intenta controlar cada detalle de la vida de sus seres queridos o empleados. La microgestión, la desconfianza constante y la incapacidad para delegar o soltar son tácticas de Satán. Esto anula la soberanía, Tiperet, de los demás y fomenta la mentira y el resentimiento en las relaciones. La destrucción de la creatividad, vínculo con Yesod, la fuerza de vida, Yesod, necesita libertad para fluir. El control rígido de Satán impone estructuras tan inflexibles que sofocan la creatividad,
la innovación y la alegría. La vida se vuelve una tarea militar sin espacio para la inspiración o la espontaneidad. La parálisis por análisis. Refuerzo de Azazel: el miedo a cometer un error lleva a la parálisis en la toma de decisiones. El tirano analiza cada opción hasta el punto de la inacción, por miedo a que una decisión imperfecta justifique su autocastigo. Esto sabotea los proyectos y refuerza el caos de Azazel. 3. La corrupción de la fuerza de voluntad, Nesach. La fuerza bruta de Satán drena la verdadera voluntad y la reemplaza con una falsa tenacidad basada en el miedo y la obligación. La fuerza impuesta. El alma no actúa desde la pasión, Nesach en luz, sino desde la obligación, la culpa o el miedo al castigo. El hacer se siente pesado, carente de alegría y resentido. Esta fuerza impuesta es insostenible a largo plazo y conduce al agotamiento total. La desconexión del cuerpo. Malkut. La tiranía del control mental sobrepasa las necesidades del cuerpo, Malkut. La persona se obliga a trabajar sin descanso, ignora la enfermedad o el agotamiento, y utiliza el cuerpo como una máquina de producción que debe someterse a la voluntad sin límites. La sanación exige que el alma aprenda a usar la fuerza de Geburá en defensa del amor, sabiendo cuándo imponer un límite y cuándo ofrecer la misericordia, aceptando la imperfección inherente a la vida. Cuando el alma no asume su propio poder, Geburá, Satán se presenta en su forma de acusador o opresor, manteniendo al individuo en un ciclo de miedo a la autoridad y victimización pasiva. 1. La deformación del poder. Satán se asegura de que el alma solo vea el poder como algo destructivo, cruel y corrupto. Esto genera una aversión total a ejercer cualquier forma de autoridad, incluso la autoridad sobre la propia vida. Miedo a ser el tirano. Si el alma ha sido herida por el abuso de poder en el pasado, Satán implanta el miedo de que, si ejerce su propia fuerza, Geburá, inevitablemente se convertirá en el opresor que una vez la hirió. Este miedo paraliza el crecimiento, manteniendo a la persona en un estado perpetuo de niño emocional. La incapacidad de liderar. La persona rechaza las oportunidades de liderazgo o autoridad, jefatura, mentoría, por miedo a la responsabilidad del juicio, Geburá. Prefieren ser dirigidos, aunque odien las decisiones de los líderes, porque esto les permite evitar la culpa si algo sale mal. El miedo a la confrontación justa. La confrontación no es destructiva si se hace con límites y propósito, Geburá en luz. Satán convence al alma de que toda confrontación es sinónimo de guerra. La persona evita decir la verdad por miedo a la reacción del otro, permitiendo que la injusticia continúe para mantener una paz superficial y falsa, la cobardía de Nesach. 2. La identidad de la víctima crónica. Si el alma no puede ejercer Geburá, fuerza, se instala en la identidad de la víctima para obtener energía y evitar la responsabilidad. El gancho de la misericordia. Chas corrupto. La víctima crónica utiliza su sufrimiento como una moneda para obtener atención y simpatía, el deseo de Chast, sin tener que hacer el trabajo difícil de la sanación. Esto drena la energía de los demás y perpetúa el ciclo de la impotencia. La evasión de la responsabilidad. Mientras la persona pueda culpar a un opresor externo, un jefe, una expareja, el sistema, la mala suerte, no tiene que asumir la responsabilidad de su propia vida. Esto es un mecanismo de escape de Azazel, impulsado por el miedo a la fuerza de Geburá. El ciclo de la acusación interna. La pasividad externa va acompañada de una actividad interna furiosa. El alma se acusa y se castiga internamente por su debilidad, repitiendo constantemente los errores en su mente. Esta es la versión silenciosa del látigo de Satán, que destruye la autoestima y la paz. 3. El desequilibrio con Chast, misericordia. Geburá, severidad, solo es saludable cuando está equilibrada por Chast, misericordia y gracia. Satán rompe este equilibrio. Sin juicio, no hay misericordia. Si la persona es demasiado débil, el Satán acusado, su misericordia es falsa e indistinta. Aceptan todo abuso porque no pueden distinguir entre el perdón y la omisión. No hay un juicio firme, Geburá, para determinar qué es aceptable. Sin misericordia, hay tiranía. Si la persona es el tirano, su fuerza es implacable y carece de compasión. Su juicio es una sentencia de muerte sin posibilidad de redención o crecimiento.
La confrontación de este príncipe exige un acto de valor y justicia interior, asumir la propia autoridad, trazar un límite inquebrantable y usar la fuerza para proteger la vida y el propósito, no para aniquilar. La influencia de Satán no siempre se dirige hacia afuera en forma de crueldad, a menudo se dirige hacia adentro, creando una forma de autoflagelación que paraliza la voluntad y destruye el valor propio. Esta es la sinergia más destructiva entre Satán, Geburá, fuerza, y Samael, Od, juicio y culpa. 1. El juicio convertido en tormento. La mente, Od, se convierte en la herramienta de Satán para imponer una pena eterna, sin posibilidad de absolución o perdón. La repetición obsesiva del error. El alma se obsesiona con errores, fallos o faltas pasadas, reviviéndolos una y otra vez con una intensidad de juicio severo. Satán actúa como el fiscal incesante que no permite que el alma olvide o se perdone. Esto drena la energía de Tiperet, el yo superior, y bloquea la capacidad de estar presente. La nulificación del logro. Cada éxito o logro es inmediatamente devaluado o anulado por la voz interna de Satán. Cualquiera pudo haberlo hecho. No fue perfecto, así que no cuenta. Esto evita que el alma experimente la alegría de la victoria, Nesach en luz, garantizando que el alma permanezca en un estado de insatisfacción crónica. El castigo implícito. Cuando el alma está bajo esta tiranía, puede buscar castigos sutiles en su vida para aliviar la tensión del juicio interno, autosabotaje sutil, Belial reforzado, enfermedades crónicas o la búsqueda de relaciones tóxicas donde el abuso externo confirma el juicio interno de que merece sufrir. 2. La corrupción de la disciplina. La disciplina, Geburá en luz, se convierte en exigencia tóxica y opresión, lo que a su vez sabotea el esfuerzo sostenido. La exigencia de la perfección imposible. Satán impone estándares tan altos que son inalcanzables. Cuando la persona inevitablemente falla, la voz de Satán lo condena, lo que lleva a la persona a abandonar el esfuerzo por completo, la inacción de Azazel. La meta de Satán no es la excelencia, sino la parálisis por la imperfección. La falta de autocompasión, la autocompasión y la gracia, Chast, son vistas como debilidad. El alma bajo Satán se niega a descansar, a ser amable consigo misma o a permitirse un momento de vulnerabilidad. La única fuerza aceptable es la fuerza bruta e implacable. Esto conduce al agotamiento emocional y al burnout. 3. El desarraigo del propósito, Tiperet. El látigo interno destruye la conexión del alma con su verdadero propósito, Tiperet. El miedo a la visibilidad. Si el propósito es manifestado y visible, se vuelve sujeto a la crítica y el juicio, el miedo a Satán. El alma prefiere permanecer en la oscuridad y la inacción para protegerse del severo castigo de la crítica externa o interna. La destrucción de la alegría, el gozo, la ligereza y la celebración son incompatibles con la tiranía del autocastigo. Satán sofoca la alegría, reemplazándola con una seriedad implacable y una obsesión por la tragedia o el drama, asegurando que el alma nunca pueda vibrar en la frecuencia alta del amor. La liberación de este tormento exige que el alma asuma la autoridad de la gracia, Chast, y detenga el juicio, eligiendo la autocompasión como un acto de fuerza, no de debilidad. Hemos desmantelado a Satán, el destructor de la justicia y la autoridad. La liberación de esta tiranía, o victimización, requiere el equilibrio de la fuerza y la misericordia, una integración de la ley con el amor. El arcángel clave para contrarrestar la fuerza desequilibrada de Satán es Camael, o Camael, el arcángel de Geburá, fuerza de Dios. Camael es la mano justa que aplica la severidad con precisión quirúrgica, usando la fuerza solo para la eliminación de lo dañino y la protección de lo sagrado. El acto de la justicia interior, Geburá en luz. La curación exige que el alma se convierta en su propio juez justo, capaz de trazar límites sin culpa y de castigar el mal sin crueldad. La sentencia del límite innegociable. El alma debe identificar las áreas donde está permitiendo el abuso o el drenaje energético, la omisión de Geburá. Luego debe trazar un límite innegociable y comunicarlo con calma y firmeza, sin miedo a la reacción. Este es el acto de soberanía que Satán más teme. Acción. Practicar decir no a peticiones que violen la energía o el tiempo. El perdón sin olvido.
el equilibrio con Chast para romper el ciclo del autocastigo, Satán interno, el alma debe ejercer el perdón a sí misma y a otros. Sin embargo, este perdón debe estar anclado en la justicia. Perdonar no significa olvidar el daño, sino liberar el resentimiento, el veneno de Satán, y aprender la lección para no repetir el error. El perdón es un acto de gracia, Chast, que se extiende después de que el juicio, Geburah, ha identificado el error. Decreto: yo perdono mi error, pero asumo la lección. Mi fuerza se usa para el crecimiento, no para el castigo. La transformación de la ira, activando la fuerza. La ira no es mala, es la energía pura de Geburah que dice: esto es injusto y debe terminar. En lugar de reprimir la ira, convirtiéndola en resentimiento, o de proyectarla como crueldad, el alma debe canalizarla conscientemente en acción constructiva, ejercicio, disciplina, defensa de una causa, o un límite firme. Visualización: ver la ira como una llama roja pura que se canaliza hacia las manos para construir un muro protector, el límite, no para quemar al otro. La invocación de Camael, la protección y el coraje. Camael proporciona el coraje necesario para enfrentar el miedo al poder y la disciplina para ejercer la fuerza justamente. El ritual del escudo. Al sentir el miedo a la confrontación o la tentación de la crueldad, el alma debe invocar a Camael. Visualización: visualiza una armadura de metal rojo brillante, o un escudo, que envuelve tu cuerpo. Esta armadura te da la fuerza para defenderte de ataques externos, pero también modera tu propia crueldad para que solo uses la fuerza necesaria. Oración a Camael. Arcángel Camael, fuerza de Dios y guardián de la justicia, te invoco. Infunde en mí la disciplina para juzgar con verdad y la valentía para defender mi luz. Cúbreme con tu escudo para que yo solo use mi poder para proteger y construir. Que mi fuerza sea tuya, justa y necesaria. La curación de Satán es el acto de madurez espiritual donde el alma acepta que el poder es inevitable y elige usarlo con integridad y misericordia. La victoria sobre Satán no es la eliminación de la fuerza, Geburah, sino su integración con la misericordia, Chast. El alma debe alcanzar la maestría de la ley, saber cuándo aplicar la severidad y cuándo aplicar la gracia. 1. El uso terapéutico del juicio. El alma debe aprender a usar el juicio de Geburah de manera terapéutica, como un cirujano. El juicio dirigido. La crítica y el juicio deben dirigirse únicamente al comportamiento o patrón destructivo, nunca a la esencia o el valor del alma, propio o ajeno. El alma separa el acto del ser. El ser es de valor infinito, Keter. El acto puede ser imperfecto y debe ser corregido. La autoridad de la verdad. En lugar de manipular o abusar del poder, el alma debe ejercer su autoridad anclada en la verdad objetiva, Od, y la justicia imparcial, Tiperet. La fuerza se utiliza para hacer cumplir la realidad, no la voluntad egoísta. La aceptación de la crítica constructiva. El alma debe practicar la humildad para recibir la crítica, el juicio externo, no como un ataque de Satán, sino como una corrección necesaria para el crecimiento. Esto requiere desvincular el valor propio de la perfección del acto, sanando el látigo interno. 2. La sanación del tirano interno. Para el alma que ha actuado como opresor, el Satán tirano, la sanación requiere la reparación activa y la rendición de la fuerza desequilibrada. El acto de reparación, Tikkun el tirano debe buscar formas activas de reparar el daño causado por su crueldad o control. Esto puede ser una disculpa sincera sin excusas, aceptando la culpa y el juicio, o una acción restaurativa. Esto rompe el ciclo de justificación que Satán impone. La rendición al amor, Chast del tirano debe practicar la vulnerabilidad y el servicio incondicional. Debe aprender que la verdadera fuerza radica en la capacidad de amar y ser amado, no en el miedo que inspira. Esto es la rendición del ego de Geburah a la gracia de Chast. 3. El sello de la soberanía, la integración final. La victoria sobre Satán es la soberanía total sobre el propio poder. El liderazgo compasivo. El alma se convierte en un líder que sabe cuándo ser firme y cuándo ser suave. Ejerce el poder para elevar y proteger, no para oprimir. Esto crea un entorno de respeto, la fuerza de Geburah, y seguridad, la gracia de Chast.
El honrar al héroe interno, el alma ya no teme a su propia fuerza. Asume el rol de héroe que defiende su propósito, sus límites y su verdad, dispuesto a entrar en el conflicto cuando es necesario, pero solo para restablecer la paz y la justicia. Hemos concluido el estudio de Satán, el príncipe de la destrucción y la tiranía. Solo nos queda un príncipe, el más sutil y peligroso, el que ataca la esfera de Chast, misericordia y el intelecto superior. El próximo y último video de esta serie revelará a Lucifer, el portador de la falsa luz, la arrogancia espiritual y la ilusión del ego. Hemos completado el viaje por Geburah y el enfrentamiento con Satán, el príncipe de la destrucción, que busca corromper tu fuerza, tu juicio y tu sentido de la justicia. La victoria sobre esta sombra es la madurez del poder, donde la fuerza se usa para proteger la vida, no para aniquilarla. 1. La maestría del juicio justo. El alma liberada de Satán alcanza la maestría de la ley, viviendo en el equilibrio perfecto entre Chast, gracia, y Geburah, severidad. Límites sólidos. La persona puede trazar límites inquebrantables con calma, sin culpa y sin la necesidad de justificar su decisión. El no es una declaración de soberanía, no un acto de agresión. Fuerza redentora. La energía de la ira y el conflicto, Geburah, se canaliza hacia la corrección y la reparación, Tikkun, no hacia la venganza. La fuerza se usa para construir estructuras de justicia y proteger al vulnerable. El fin del látigo. El juicio interno se vuelve terapéutico. El alma se perdona por los errores pasados, asume la lección y se mueve con autocompasión y disciplina, sin el tormento constante del fiscal interno, Samael. 2. La transformación de la autoridad. La autoridad ya no es vista como una carga o una oportunidad de tiranía, sino como una herramienta de servicio. El alma se convierte en un líder que es amado y respetado, ya que su poder está anclado en la integridad, Tiperet, y la justicia, y no en el miedo. Hemos desmantelado 6 de los 7 príncipes de la sombra, construyendo un escudo poderoso para tu alma. Solo nos queda uno. La sombra final, Lucifer. El último príncipe es el más sutil y peligroso, el que opera en las esferas más altas, Chast divina, atacando la fe, la visión y el intelecto superior. Mientras Satán es la fuerza bruta que destruye, Lucifer es la falsa luz que engaña. Esfera atacada, Chast, misericordia / gracia, y Vina, comprensión / forma. El veneno, la arrogancia espiritual, la falsa iluminación, la ilusión de superioridad y la evasión del compromiso terrenal. El ataque, Lucifer te convence de que eres demasiado evolucionado para las reglas o el trabajo duro, cayendo la trampa de la pseudo-espiritualidad y la hipocresía. El próximo y último video de esta serie revelará a Lucifer, el portador de la falsa luz.